En manos del Cabildo Distrital está el futuro de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETB, que cuenta con 132 años de antigüedad y que hoy tiene 2.100.000 suscriptores, especialmente en los estratos 1, 2 y 3. Para el año 2000, siendo el último año de su primer mandato, el alcalde Enrique Peñalosa intentó vender la empresa, pero fracasó. Pasados 16 años, el alcalde vuelve a proponer la venta de la ETB, presentando al Consejo de Bogotá en el plan de desarrollo la solicitud para que le autorice vender la participación de acciones del distrito. El actual gerente de la ETB, Jorge Castellanos, asegura que la empresa enfrentó pérdidas por 74.000 millones de pesos, afirmación refutada por el gerente saliente Saúl Catán, quien señala que el actual gobierno desprestigia la compañía para poder regalarla. Entre múltiples afectaciones al patrimonio público, señalan que la Universidad Distrital recibe recursos por 1.000 millones de pesos anuales para su presupuesto de financiamiento. De venderla a la ETB, la crisis de la Universidad Distrital no daría espera. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, la venta de la ETB. ¿Qué hay detrás de este anuncio que hiciera el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, en su plan de desarrollo? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué argumentar que si no se vende la ETB no hay posibilidad de construir 30 megacolegios en la ciudad? Un tema bastante cercano para la ciudadanía, porque tiene que ver con los niños, las niñas y los jóvenes, la educación y el desarrollo mismo de los capitalinos. Pues para hablar sobre este tema, la ETB, la empresa de telecomunicaciones de la ciudad, que ha sido calificada por algunos como una joya en potencia, en desarrollo y en perspectiva para mejorar los ingresos de la capital de la República. Me acompaña en estudio Ricardo Bonilla, él es economista, exsecretario de Hacienda. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Muy buen día, Mayra. Ricardo, ¿qué hay detrás específicamente de la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá? En realidad, lo que hay es una vieja ambición y orgullo del alcalde de que no la pudo hacer en su primera administración y ahora lo tiene que hacer como sea. Y no lo pudo hacer en la primera administración porque no lo supo hacer. En su primera administración, la empresa de Teléfonos de Bogotá de entonces, la así ETB, se llamaba, era una empresa de telefonía cuya base de negocio era la telefonía fija y la larga distancia. En su momento, ese tipo de negocio estaba declinando y estaba entrando en potencia el nuevo negocio. Para ponerlo en contexto, hacia el año 1996 se da la primera operación mundial de Internet. Esas operaciones de Internet son hoy la esencia del nuevo negocio. Entonces la telefonía fija y de larga distancia de hace 20 años cambió radicalmente. Hoy ese ya no es el segmento. Hoy el segmento es una convergencia entre telefonía inalámbrica, sigue habiendo telefonía, pero esta es inalámbrica con redes de otra índole, televisión. Antes no se hacía eso, no hay una convergencia no hay ese combo entre comunicación e información. Sí. Hoy hay una convergencia entre comunicación e información. Entonces es telefonía inalámbrica, televisión o esparcimiento mejor, porque hay muchas otras cosas ligadas a la televisión. Y Internet o todo el proceso de comunicación, tanto oral como de datos. Esa es la convergencia que hoy se hace y es lo que se llama convergencia de 4G. El 4G es simplemente la forma como se engloban las nuevas tecnologías y entramos a otra madurez del negocio. Hoy se denuncia que se hizo una inversión de 2 billones de pesos para mejorar la situación, no permitir que se llegara a la liquidación de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Se manifiesta que de esos 2 billones de pesos de esa inversión se logró sacar avante el 40% en el tema de las ventas. ¿Qué hizo Peñalosa en su primera administración? Desbaratarla. No la pudo vender, pero la dejó desbaratada. Y tampoco le dio una perspectiva de qué hacer con el negocio. Y así pasó a las administraciones siguientes hasta que finalmente en el año 2010 se toma una decisión. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ya no telefonía, sino en el nuevo segmento, hay que consolidarla, hay que transformarla y se llega a la conclusión de que no hay que venderla, hay que volverla un activo importante, hay que volverla una joya de la corona y las inversiones para hacerlo se hicieron entre los años 2012
y 2015. Efectivamente, ¿en qué consiste esto? Primero, hacer una fuerte inversión en un tendido de red de fibra óptica. Es la única ciudad y la única empresa que tiene ese tipo de tendido. Sí. Usted tiene la competencia no con tendidos de fibra óptica, sino con redes inalámbricas, con redes satelitales. Esta es distinta y por eso Netflix dice que la ETV es el principal proveedor de servicios con base en esta nueva tecnología, fibra óptica. Segundo, entró a procesos licitatorios y se ganó una licitación de 4G, que hoy está comenzando a desarrollar. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces hoy la empresa de telecomunicaciones de Bogotá no vende teléfonos fijos, ese ya no es negocio. Lo que hoy vende es teléfonos celulares, telefonía celular, con tecnología 4G. Vende red de fibra óptica para voz y datos y vende servicios de televisión. Hasta hace 3 años la ETV lo que hacía era un convenio con DirecTV, en donde DirecTV ponía la televisión y la ETV ponía los otros segmentos de servicio. Con esta nueva posibilidad, la ETV dejó esa alternativa y puede prestar directamente todos los servicios. Y eso es lo que hoy está haciendo. Entonces, el tema es, la inversión se ha venido haciendo, no se ha concluido. De hecho, los equipos están allá guardados. Sí. Están guardados quiere decir que esta administración no ha dejado seguir instalando nada. Y eso es un llamado de atención. ¿Cómo que no sigue dejando instalar? ¿Cómo que no determina? Ya están comprados. ¿Qué es lo que quiere hacer con los equipos? Después sacarlos y diciendo que ya no sirven. No lo has dejado instalar. La inversión hay que terminarla de hacer. El tendido de redes se está haciendo en la ciudad. Y lo que hay que consolidar es una estructura de mercadeo en el cual, en la medida que se sigue avanzando con la estructura de redes, usted tiene que hacer el tendido en edificios completos. Sí. Y solo después de que termine de hacer el tendido en edificios completos, puede comenzar a vender el servicio. Bueno, ese es uno de los temas de mejoramiento de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá que tiene el actual director, el gerente de esta empresa, y es mejorar la comercialización, el tema de ventas en la capital de la República y en el resto del país. Lo invito para que escuchemos a nuestra compañera Viviana Bello. Ella tiene más reacciones sobre este tema. A esta hora se encuentra con Jairo Cardoso. Él es concejal del movimiento Mira, que también tiene algo que decir sobre este tema. Omaira, muy buenas tardes. Pues mire, en manos del Consejo del Cabildo Distrital se encuentra la suerte de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, la ETV, y pues a esta hora de la tarde, justamente para hablar sobre este tema, saludamos al concejal del movimiento Mira, precisamente Jairo Cardoso. Concejal, muy buenas tardes y hablemos sobre 132 años de esta empresa. ¿Qué implicaciones tiene venderla? Bueno, muy buenas tardes. Realmente nosotros estamos muy preocupados por la solicitud que hace el alcalde mayor de la ciudad para que en el plan de desarrollo de Bogotá se le autorice la enajenación de las acciones que tiene el distrito en esta empresa, que es patrimonio de todos los bogotanos y además de Colombia entera. De manera que nosotros estamos abogando para que en el momento de votar el plan este artículo no se vaya a aprobar. Consideramos que sería necesario que el alcalde previamente nos presentara unos estudios que determinen que verdaderamente es conveniente vender la empresa. En los estudios que nosotros hemos hecho, en los conceptos que hemos solicitado, entendemos que no es conveniente para la ciudad. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá además hace unos aportes importantísimos, por ejemplo, para lo que es la educación superior, la universidad distrital, etcétera. Y por otro lado tenemos la parte estratégica de las telecomunicaciones, que debe siempre estar en manos del Estado y no de los particulares. Por eso nos parece que es improcedente y estamos dando la batalla para que este artículo la administración lo retire o, si es necesario, pues negarlo dentro del Consejo Distrital. Muchísimas gracias al concejal del grupo del movimiento Mira, Jairo Cardoso. Nosotros, por supuesto, retornamos con usted, Omaira, más adelante regresamos. Viviana, muchas gracias, volvemos con usted y más de sus invitados más adelante. Formación de maestros es el tema de la edición 113 de la revista Educación y Cultura. El saber pedagógico como referente fundamental en el currículo de las facultades de educación. Análisis del decreto 2450 que reglamenta la acreditación de los programas de licenciatura. Naturaleza y dirección de la formación de los nuevos docentes en Colombia. Suscríbase llamando al
245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Educación y Cultura, 34 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Estoy hablando sobre la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, anunciada por el alcalde mayor de Bogotá en su plan de desarrollo. Sobre este tema, ¿qué opinan los trabajadores de la ETV, Viviana Bello? Mayra, retornamos. Pues mire, los trabajadores de la ETV han dicho no a la privatización de esta empresa, pues que lleva 132 años. Saludamos a Alejandra Wilches, quien es presidenta de Atelca, el sindicato que reúne un número importante de trabajadores. Alejandra, hablemos, muy buenas tardes, sobre esas implicaciones para los trabajadores. Claro, efectivamente nosotros hemos hecho un análisis importante de la empresa porque apenas queda el señor Peñalosa sabíamos a qué venía, sabíamos que incluso ya es casi una deuda personal que tiene seguramente en algunas instancias, pero nosotros hemos hecho un análisis bastante detallado de las cifras, mientras que el señor Castellanos dice que ETV ha generado pérdidas en el 2014 por 38.000 millones de pesos, nosotros tenemos y certificado por Superfinanciera que entregó 370.000 millones de pesos. También a 2015, a septiembre de 2015, porque el último corte no aparece, no lo han querido entregar del último trimestre, nosotros tenemos registrados 100.000 millones de utilidades. No sabemos qué se hicieron esos 100.000 ni dónde están los otros 36.000 millones que él dice de pérdidas. Adicional, ETV también entregó de manera extraordinaria unos dividendos de 404.000 millones de pesos, dentro de los cuales se suponía que 388.000 millones estaban destinados al metro subterráneo. Creo que esas cifras hablan por sí solas, además del crecimiento en mercado de ETV, que ha sido bastante importante y que en los últimos 5 años ha crecido más de 1 billón de pesos. Creo que esas son cifras para analizar y que nos demuestra efectivamente que el alcalde está mintiendo, que el presidente Castellanos está ocultando información y que finalmente ETV es una empresa rentable y es una empresa que es nuestra, de los bogotanos y de los colombianos. Termino preguntándole, los empleados de la ETV, y uno pensaría que son los primeros en darse cuenta por estar al interior de la empresa si está en crisis o no. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en este momento, a partir del 2013 se hacen unas inversiones bastante importantes de 2.1 billones de pesos precisamente para modernizar la empresa. Se lleva al producto de fibra óptica, que la fibra óptica es el tendido más importante a nivel de Latinoamérica en este servicio. Este servicio nos permite tener las velocidades más altas de transferencia de información, incluso gracias a ETV estamos prestando las velocidades más altas de transferencia de los países en vía de desarrollo. Esto es un potencial que tenemos en la ciudad de Bogotá, pero ETV también está en este momento con infraestructura en más o menos 11 departamentos, pero prestando servicios tanto para hogares como para clientes corporativos en más de 26 departamentos de Colombia. Muchísimas gracias, Alejandra Wilches, presidenta de Atelca, uno de los sindicatos que hemos dicho reúne una cantidad importante de trabajadores. Ustedes saben que pueden consultar esta información en www.fecode.edu.co. Muy bien, Viviana, muchísimas gracias. Volvemos a estudio y se suma a esta conversación, a este diálogo hoy en Contrastes, el rector de la Universidad Distrital, Carlos Javier Mosquera. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Muchísimas gracias por la invitación. Rector, ¿qué representa para la Universidad Distrital la venta de la ETV? Bueno, en el sentido práctico, la Universidad Distrital en este momento es propietaria del 1.76% de las acciones de la ETV y en tal sentido esto ha significado una media de ingresos una vez se definen excedentes pues, de los ejercicios de la ETV cercanos a 1.500 millones de pesos anuales. Ahora, digamos que aquí habría que hacer varias precisiones. La primera es que la Universidad Distrital no tiene previsto la venta de sus acciones, eso es un punto importante, con lo cual en el eventual escenario de una venta de las acciones por parte del distrito, pues las de la universidad igual se mantendrían. Ahora, lo que sí eso tiene algunas implicaciones es que pues es posible que ante un escenario de venta, los nuevos propietarios decidan reinvertir en capital durante unos años determinados, con lo cual la universidad dejaría de percibir esos ingresos que pues, se calculan de acuerdo con los excedentes que arrojan su 1.76% de acciones
cosa que afectaría de alguna manera pues, el presupuesto de funcionamiento de la universidad. También será importante aclarar que durante la ETB cambia de naturaleza de compañía limitada a sociedad anónima por acciones en el año 1997 y desde entonces cuando la universidad adquiere una propiedad en algún porcentaje accionario de la ETB, no significa que todos los años ha recibido unos recursos y cuando eso ha sucedido, pues a través de las conversaciones con las alcaldías que en su momento han estado orientando la ciudad, pues entonces se han encontrado las alternativas para apalancar los recursos que han dejado de ingresar por los excedentes de la ETB. Y cuando los hay, pues entonces eso de alguna manera pues ha servido para que la universidad y el distrito pues se vean beneficiados para la ejecución de los recursos que se prevean con esos ingresos que los define el Consejo Superior. Entonces, lo que aquí podríamos decir es que más bien la discusión sería más desde una perspectiva o mirándolos de modelos socioeconómicos, la pertinencia de la venta o no, o convertir o transformar en entidades o en instancias privadas, pues empresas de carácter público, que sería una discusión distinta. El tema es que ante un escenario de venta, pues la conclusión sería, habría que garantizar en los eventuales escenarios de no entregar ingresos por excedentes a la Universidad Distrital, cómo el distrito entraría, repito, a apalancar esos recursos que dejaría recibir y que están previstos en el presupuesto de la universidad. ¿Cuánto tiempo necesita la empresa de telecomunicaciones de Bogotá? Bueno, cualquier negocio de la magnitud de una institución como esta en la capital de la República, para empezar a competir de igual a igual con multinacionales como las que tiene nuestro país en esta materia, que ofrece combos tan gigantescos, combos a los que ya la empresa de telecomunicaciones ha empezado a jugar, no como se debiera, ni ganando, ni en el tema comercial tan amplio como se quisiera. ¿Cómo es el tiempo, cómo es el manejo en los negocios, en ese tema que es lo que la gente hoy se está preguntando? La ETB viene hace varios años haciendo inversión precisamente para hacerla más competitiva, lo cual, digamos, abortar en este momento esas inversiones sería echar por la borda no solamente los recursos, los esfuerzos que se están haciendo, sino la intencionalidad precisamente de examinar cómo una empresa que se encarga de abordar un campo tan importante en el mundo moderno como son las telecomunicaciones, que son prácticamente negocios asegurados exitosamente, pues dejamos entonces de fortalecerla con la inversión, la dejamos a medio camino y de dejarla a medio camino, pues entonces puede significar que al final del ejercicio termina desvalorizándose la empresa y una desvalorización no cumpliría con los propósitos que se están tratando de pensar, que es venderla muy bien para conseguir recursos para otras inversiones en la ciudad. Yo pensaría pues que lo importante sería fortalecerla, dejarla muy en alto, que si se quisiera vender en ese eventual escenario, entonces realmente los recursos que se consigan sean realmente significativos y suficientes para los proyectos que en principio se han advertido que se utilizarían en el caso de una potencial venta. Una pausa, regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Si la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, como lo ha dicho el alcalde mayor de Bogotá, se enmarca en la consolidación, la construcción de 30 megacolegios para la ciudad, que según el alcalde va a beneficiar a miles de jóvenes, niños y niñas de la capital de la República, de estratos vulnerables, para acceder a instituciones que valga la pena. Mejorar sustancialmente el tema de la educación superior, el tema de los cupos, aunque en el Consejo de Bogotá y en el plan de desarrollo se notó la reducción de 10.000 cupos para el ingreso a la educación superior. Yo insisto en este tema porque es que le pega fuertemente a la ciudad,
a los capitalinos frente al tema de que sus niños puedan entrar a una institución educativa que valga la pena, un megacolegio con todas las de la ley. ¿Cuánto vale construir un megacolegio? Hagamos un poquito de cuentas a ver si es significativo vender una empresa en potencia como la ETB para construir 30 megacolegios. Sí, al alcalde le falta mucha claridad respecto a qué es lo que quiere. O mejor dicho, ¿cómo le explica a los bogotanos realmente cuál es su pensamiento? Primero porque Bogotá ya tiene los terrenos. La administración anterior le dejó los terrenos listos, liberados. Es decir, ese trabajo fuerte de antes ya está hecho. Construir un megacolegio vale de 12.000 a 15.000 millones de pesos. Bien dotado. Bien dotado. De 12.000 a 15.000, todo depende de hasta dónde estamos hablando de cuántas aulas, cuántos metros cuadrados. 15.000, pongámosle que sea 15.000 millones. 30 colegios valen 450.000 millones de pesos. Si una empresa como la ETB, en telecomunicaciones, con los nuevos negocios, se administra bien, entra todo el proceso de mercadeo y mejora los ingresos, resulta que puede tener más de 2 billones de ingresos al año, más de 2 billones de ingresos al año y puede tener unos excedentes que superan los 300.000 millones. Es decir, en 3 años paga los colegios, sin necesidad de venderla. Bogotá es dueña del 87% de las acciones. ¿Qué pasaría con la universidad distrital? Porque finalmente esta institución de educación superior le endilgan un montón de responsabilidades en la capital de la República. Ahora le han dicho que deben recibir a todos los estudiantes de las áreas rurales, que eso es una muy buena noticia, pero eso también tiene connotaciones sobre el nivel de calidad que les corresponde a la Secretaría, al Ministerio de Educación, de la educación que imparte en las áreas rurales. ¿Qué representaría para la universidad distrital? Usted ahora nos ha dicho que efectivamente con las acciones que tiene la ETB pues no han recibido dinero de manera constante porque lo que se ha hecho es recapitalizar la empresa. Pero la universidad reconoce que el futuro de la empresa es gigantesco. Hay potencial ahí para no venderlo inmediatamente, no subastarlo como se está haciendo en este momento. Claro, en esa perspectiva, a mí particularmente me parece que en términos de educación superior pública, es mucho más beneficioso para la universidad que la ETB se fortalezca, porque si bien es un porcentaje específico de acciones, en la medida que se fortalece, sus acciones también se incrementan y eso le permite a la universidad apalancar en parte, como hemos dicho, los recursos, digamos, recurrentes de funcionamiento de la universidad, con lo cual y con la cual pues entonces se podrían destinar cosas importantes, por ejemplo, al tema de ampliación de cobertura. Es muy importante siempre insistir en que Colombia ha establecido hace ya más de una década el Sistema Nacional de Calidad de la Educación Superior y en ese contexto resulta ser muy importante no solamente la calidad en los programas, sino también la calidad institucional representada en procesos como son la acreditación institucional. Para Bogotá es muy importante que la universidad pública de la ciudad esté acreditada. La universidad ha venido haciendo con muchos esfuerzos un procedimiento y un proceso bastante riguroso para lograr esta meta. De hecho, este año, en el mes de marzo, tuvimos ya la visita formal de pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación para un proceso que se realizó en los últimos años y que concretó el año pasado con la entrega de unos ejercicios de autoevaluación, unos planes de mejoramiento perfectamente definidos. Ahora, ¿qué es lo que viene ahí? ¿Qué es lo que se dice desde el punto de vista académico? Se muestra que con lo que se ha tenido, la universidad ha avanzado y muestra unos resultados y unos indicadores de calidad importantes. Pero el tema de acreditación no es mostrar con lo que se tiene que se ha hecho, sino qué se espera seguir haciendo. Y todo ello, en última, resulta que para que tú lo logres, definitivamente, necesitas inyecciones financieras importantes. La ampliación de cobertura, nosotros estamos previendo a corto plazo 6.000 nuevos estudiantes en un proyecto que se desarrolló desde los años anteriores, que es el de la construcción de la ciudadela de Voz al Porvenir, 2.000 estudiantes adicionales cuando se culmine la ampliación de la Facultad Tecnológica en Ciudad Bolívar, o sea que estaríamos hablando de 8.000 nuevos estudiantes, que por ahora están asegurados los recursos, es para la terminación de las obras de infraestructura y de dotación de esas sedes. Al momento de la matrícula, esto implicará
los recursos necesarios de profesores, de medios educativos, de recursos para investigación, para extensión académica, los desarrollos curriculares, lo cual implica necesariamente que se piensen en adiciones presupuestales importantes. El año pasado, la alcaldía anterior dejó unos recursos cercanos a 19.400 millones de pesos adicionales que están precisamente pensados para apalancar el inicio de esa ampliación de cobertura. O sea que por ahí digamos que tendríamos por ahora el tema resuelto porque quedó asegurado desde el año anterior. Pero de todas maneras, el inicio significa que después viene el funcionamiento de esa nueva cobertura, ¿cierto? El mantenimiento, mejor, el sostenimiento de esa nueva cobertura, más las expectativas adicionales. Expectativas de estudiantes del sector rural, que nos parece perfecto. Es decir, todo lo que signifique crecimiento de la universidad y de la educación superior pública para poder, digamos, lograr darle más acceso a muchos jóvenes que terminan educación media y que no tienen acceso a la educación superior, pues bienvenido. Ahora, no hay que olvidar que yo diría Bogotá más o menos ha resuelto en los últimos años, en las últimas administraciones, los temas de la cobertura hasta la educación media. Pero tenemos un cuello de botella, que la cobertura en educación superior no ha aumentado. Y entonces, ¿qué pasa? Que hemos logrado exitosamente que más jóvenes terminen su educación media, pero en ese mismo sentido ha acrecentado la problemática que más jóvenes se quedan sin acceso a educación superior. Serán recursos, y yo creo que una buena fuente puede ser por un lado dividendos de la ETB, pero por otro lado otras fuentes necesarias, porque pues cualquier forma de crecimiento necesariamente requiere de los recursos. Y si queremos fortalecer una educación superior pública de calidad, como lo se viene haciendo desde la Universidad Distrital, pues se requiere pues necesariamente pensar en que su crecimiento no vaya a poner en riesgo los indicadores de calidad que con tanto esfuerzo ha venido construyendo en los últimos años. ¿Este es un tema de ideología o de verdad se está pensando en el desarrollo, en el progreso, en el mejoramiento de la calidad de vida de los capitalinos? Es un tema más ideológico que otra cosa, porque es la presunción de que toda empresa pública es mala. Pero mire qué tan mala es la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que EPM está interesada en venir a comprarla, y EPM es pública. Sí, total. Entonces, ¿Por qué estos debates no se dan, por ejemplo, con la EPM? Allá no existe la posibilidad ni siquiera de pensar que se va a vender. Porque casi que podría uno decir que la élite paisa se ha generado un discurso muy concertado de defender sus empresas públicas, defender lo que es la base de la ciudad. Aquí lo más fácil. De hecho, EPM, aparte de los impuestos, EPM es la principal proveedora de recursos de Medellín. Y eso es lo que se busca también con Bogotá, que la empresa de energía de Bogotá, que es la principal joya de la corona, y en segundo lugar, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, sea la que le entreguen los mayores recursos adicionales a los impuestos. Entre ambas le podrían entregar más de 1 billón de pesos al año por buena administración. Entonces, lo que necesitamos no es un alcalde que venga a demeritar las empresas, sino que venga a gerenciarlas. Si su fama es de gerente, venga y lo demuestre, sáquelas adelante. Pero no, lo que quiere es demeritarlas, venderlas baratas y después que quién sabe qué recursos le entren a la ciudad, entre otras cosas, porque la ciudad no va a ganar. Los impuestos que paga esa empresa van es para la nación, no para la ciudad. Hoy lo que tenemos son unos potenciales rendimientos que dejaremos de percibir y que no recibirá la ciudad porque los impuestos van es para la nación, no para el distrito. Señores, mil gracias por acompañarnos y esperamos que estos argumentos se sumen a los que muchos medios también están empezando a generar sobre qué hay detrás de esta venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. ¿Realmente está en la quiebra? ¿Es mejor subastarla? ¿Es mejor tener ese dinerito en el bolsillo y entregárselo a algunas obras? ¿O si no se vende, entonces se van a subir los impuestos? Que eso ahí también es un manejo bastante complejo para la ciudad. Mil gracias nuevamente por acompañarnos a esta hora. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.